El texto para este reinicio de cuatrimestre del seminario, escogido para la Iglesia reunida, se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, del verso 5 en adelante, escrito está: Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos siempre, estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con todos ustedes. Hasta aquí la lectura para este día. Que la gracia y la paz de quien es el fundamento de la Iglesia, el Cristo crucificado, esté con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Podemos tomar asiento. Sin lugar a dudas que pronto vienen los problemas a la vida del ser humano. Los problemas acuden sin previa cita. Nuestra humanidad es capaz de hacer grandes emprendimientos, pero al mismo tiempo es capaz de aportar grandes conflictos y desastres en el medio en el cual nos movemos. Una palabra mal entendida, un mail con un tono un poco fuerte, una discusión que podamos llegar a tener, son todos motivos que nos llevan a tener conflictos los unos con los otros. Y el corazón del ser humano abriga todo tipo de discordias, de envidias, de celos, de rivalidades, de orgullos, de afán de protagonismo, de deseo de reconocimiento, de gloria, de poder, de ambiciones desmedidas y distorsionadas. Y podríamos seguir enumerando cosas que terminan abrigando nuestro corazón por nuestra propia naturaleza humana. Sé que esto no es una noticia demasiado alentadora para comenzar un mensaje, pero es esta noticia la que nos termina llevando la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. Y los conflictos también aparecen en la vida de la Iglesia. Y en nuestras iglesias, aquí en Argentina, a lo largo de Latinoamérica y en el seminario, también, no están exentos de esta conflictiva naturaleza humana con las cuales nos tenemos que mover todos los días de nuestra vida. Es por eso que queremos meditar en esto que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le escribe a la congregación de Corintio, a fin de poder examinar nuestra vida y reorientarla a la luz de la palabra de Dios. Y este apóstol Pablo, a poco que predicaba el evangelio de verdad en Corintios, siempre venían los problemas, los conflictos, las rivalidades. Y como si fuera poco, a lo largo de las cartas podemos darnos cuenta que rápidamente se insertaba la falsa doctrina en medio de todo esto, para destruir el trabajo que el apóstol Pablo iba haciendo, por lo que Cristo Jesús mismo quería hacer entre medio de los corintios. Y no solo esto, sino que el apóstol Pablo también tuvo que ser desacreditado por aquellos que se llamaban superapóstoles, que eran elocuentes predicadores, pero de mentira y de aquellas cosas que Satanás quería transmitir. Y luego de años de trabajo y de entregar el don de salvación, de un momento al otro llegan mensajes nuevos, quizás más guau, diríamos hoy, con otras personas nuevas que quizás eran más guau que el apóstol Pablo.
Y el Señor Jesús quiere advertirnos en este asunto de nuestra propia fe, para que como iglesia reunida nos reunamos y nos refugiemos únicamente y exclusivamente en Cristo Jesús, por medio de su palabra y de los sacramentos. El apóstol Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. El objeto, el tema, el centro, el contenido del mensaje que anunciaban los apóstoles, el contenido del mensaje de la iglesia primitiva y el contenido del mensaje de la iglesia luterana confesional ha sido siempre el mismo, Cristo y a este crucificado. Pero esto es realmente asombroso y difícil de realizar, ya que nuestra humanidad desea también ser objeto de predicación. Nos gusta decir, qué bueno que somos, qué bien que lo hemos hecho, ¿lo viste? Qué bien que lo hice. Para ser feliz y estar bien tenés que ser como yo. Y no solo desea ser objeto de alabanza, sino que también se lanza rápidamente con nuevas e innovadoras ideas y doctrinas para incorporarla quizás a las ya desfasadas y un poco viejas y poco atractivas que Dios nos ofrece en su palabra y que están contenidas maravillosamente y condensadas maravillosamente dentro del libro de Concordia. Una vez más, en este inicio de cuatrimestre, Iglesia reunida, la palabra de Dios nos está llamando al arrepentimiento. Los apóstoles hablaban, sí, porque está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Pero lo verdaderamente importante a la hora de hablar no es exaltarnos a nosotros mismos, no es llevar a cabo nuestras particulares ideas, sino transmitir el mensaje de Cristo. No debemos desvirtuar el mensaje de Cristo ni llamar la atención hacia otro asunto que no sea Cristo, porque es el único que salva y no a nosotros mismos. Cristo es nuestra identidad. Es este Señor Jesús que nos termina convocando en este servicio hoy y nos termina convocando para iniciar este segundo cuatrimestre. Por eso, cada vez que entramos a esta capilla de nuestro SEMC, vemos una cruz, porque ahí se nos recuerda que se obró nuestra redención. Por eso en cada mensaje terminás escuchando acerca del santo bautismo, porque es por medio de él que se nos da entrada al reino de los cielos. Por eso cada domingo cuando vas a tu congregación, sobre el altar hay pan y vino en conibajo, el cuerpo y la sangre del Señor Jesús para darnos perdón de pecado. Por eso cada mañana, a partir de las 11:05, venís a escuchar la palabra y la predicación, porque es de Cristo y de este crucificado, de quien querés escuchar. Ese es el contenido del santo y precioso Evangelio. Pero ¿por qué hace falta entonces aclarar todo esto? Pablo se dio la necesidad de aclarar que los cristianos no nos predicamos a nosotros mismos, porque es evidente que nuestras inclinaciones naturales tienden a eso y necesitamos ser conscientes de ellos para ponerle un freno. La gloria personal, el afán del protagonismo, de reconocimiento y admiración a nuestra persona, todos los días, por nuestro viejo hombre, pide esa cuota de alimentación. Y esto nos puede jugar una mala pasada. Por eso hay tantos falsos maestros, y cada uno con sus libritos. Por eso, leyendo, mirando la televisión, quizás en internet, abundan prédicas de todo tipo. El mensaje barato y sin sentido abruman y quieren confundir a la sociedad cegada por su propio pecado y a nosotros también. Vivimos en un sistema que nos dice que la propaganda de uno mismo, que el yo, es lo que termina importando, porque es de la única manera que terminamos siendo aceptados frente al otro, terminamos siendo aceptados en la sociedad o en los círculos en los cuales nos movemos. Darnos a conocer, anunciarnos a nosotros mismos, que se puedan ver nuestras virtudes y talentos, es la ventana al éxito para tener buena vida a lo largo de este mundo. Vivimos en un mercado totalmente comercial donde nuestra imagen vende. Por ello, ya en esta sociedad no es importante lo que se dice u ofrece, sino como quien habla y quién lo termina diciendo. Y muchas veces
estudiantes de seminario, pastores, profesores, iglesia reunida, queremos vivir así. Necesitamos a veces vivir así. Por eso la palabra, una vez más, nos llama al arrepentimiento, para que podamos recordar todo lo que Cristo Jesús obró y nos entregó por medio de la predicación y los santos sacramentos. Perdón de pecados. Lo que el mundo rechaza es lo que Cristo Jesús te está entregando ahora mismo. El modelo del éxito para el mundo es el esplendor, la gloria y el placer, que se contraponen al modelo del reino que Dios ha estipulado. Y que reino que lo conocemos bajo el nombre de la teología de la cruz o el modelo de la cruz, donde no hay gloria aparente, donde en ese crucificado no hay nada para admirar, pero que en ese crucificado se termina dando todo lo que era necesario para cumplir la ley de Dios y para que seamos decretados perdonados, para que se nos entregue vida y herencia eterna. Cambiar la teología de la cruz es predicarnos a nosotros mismos. Cambiar la sana doctrina es, por lo que anteriormente mencionar, pisotear al mismo Cristo y a los dones de salvación que Él nos ha dado para cada uno de nosotros. Es por eso que la fidelidad a Cristo y a su palabra es necesario recordarla y darla todos los días. Pablo mismo necesitó remarcar este principio de fidelidad a la palabra cuando escribe: por lo tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Y advertía lo importante de este tema a los nuevos pastores en Timoteo cuando escribe: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Pablo, el apóstol, se desmarcaba de los apóstoles fraudulentos diciendo: pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios capítulo 2. Muchos intentarán falsificar, forzar y cambiar deliberadamente la palabra de Dios para poder colocar sus propias consignas que parezcan buenas y necesarias para la vida del ser humano. A veces pensamos que las nuevas relaciones personales, las apariciones, las estrategias inspiradas parecen el modelo del éxito para que la iglesia camine en un mundo que todo el tiempo está caminando y fluctuando en su propio ser. Intenta la iglesia muchas veces estirar como un chicle la doctrina de Cristo para amalgamarlas a las nuevas tendencias que día a día aparecen en el mundo que nos rodea. Todo con un aparente, pero lamentablemente pasajero, momento en las cuales se mueven. El apóstol Pablo dice: nosotros no. Escrito está: renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulteramos la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pablo estaba dispuesto a seguir sufriendo antes de falsificar y torcer el verdadero mensaje de salvación, porque él no era nada, sino el mensaje que proclamaba y predicaba, que daba a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, pongamos cuidado. No todo lo que brilla en esta vida es oro. Así tampoco todo lo que se dice ser cristiano y de la palabra de Dios lo termina siendo. Por lo tanto, imitemos a los fieles de Berea que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y el Espíritu Santo, que se nos ha dado en las aguas del santo bautismo, nos guiará a toda verdad. Por esto mismo, el apóstol Pablo se gloriaba en su debilidad para que el poder completo sea en Cristo Jesús. Y como ustedes saben, Pablo en más de una ocasión contó las debilidades humanas por las que él pasaba: hambre, persecución, cárcel. ¿Y quién podría seguir firme en un mensaje
tan poco alentador? ¿Quién podría querer asimilar un mensaje para sí tan poco alentador? La verdad que humanamente no es atractiva la vida de Pablo. Sería muy poco comercial que la vida de Pablo sea el reflejo de lo que termina siendo la vida cristiana. Pero ante el gran poder desplegado por estos falsos profetas, el apóstol prefiere mantenerse en la palabra que da vida, porque da perdón de pecados, en la palabra del verdadero y santo evangelio. Dice en nuestro texto: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El apóstol Pablo sufrió mucho a causa del mensaje de Cristo, y tanto sufrimiento y persecución parece que le jugó una mala pasada en lo que el mundo pensaba que terminaba siendo. Pero Pablo ponía su propia vida en juego por causa del mensaje, porque el poder de Dios es un poder de salvación eterna. El apóstol Pablo advierte que la elocuencia, la persuasión o la habilidad en oratoria no es nada si el mensaje que se transmite no es el evangelio puro. Escrito está: cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo nunca enfocó el ministerio en su persona, sino en el mensaje de Cristo Jesús y su evangelio de salvación. Por eso tenemos tesoros en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. Somos seres débiles, iglesia reunida, que predicamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muy por el contrario, de lo que el mundo nos termina ofreciendo es el mensaje del santo evangelio, porque somos vasos de barro, frágiles, débiles, pero con un tesoro inalterable que es el evangelio del Señor Jesucristo. Y todos aquellos a los cuales se nos ha encomendado a predicar el santo evangelio y administrar públicamente los sacramentos, y a todos aquellos que pertenecen al sacerdocio universal de todos los bautizados, somos frágiles en nosotros mismos, débiles en nosotros mismos, pero felices por poder proclamar al crucificado para perdón de los pecados, para vida y salvación. No tenemos nada de qué gloriarnos personalmente, pero podemos decir, al igual que el apóstol, el que se gloríe en el Señor. Pues es este Señor que fue a la cruz por amor, por misericordia y compasión a vos, para darte todo lo que necesitas, salvación eterna. Es este mismo Jesús que con su palabra en unión con el agua te ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te ha llamado hijo, hija, en quien Él se complace. Es este Jesús que en tu debilidad y en mi debilidad viene en cuerpo y sangre domingo a domingo, para que podamos beber su sangre, para que podamos comer su cuerpo, y así tengamos participación en este anticipo del reino eterno que Él nos ha preparado para cada uno de nosotros. Que en este nuevo cuatrimestre, estimados seminaristas, profesores e iglesia reunida, podamos proclamar el verdadero y santo y genuino evangelio de la cruz de Cristo y cada una de sus doctrinas que provienen de la santa palabra, recordando esto para el mundo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso no desmayemos en este largo caminar que aún tenemos en este 2015. Aunque estemos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, pero estamos en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque el mensaje permanece para siempre. Mantengámonos firmes en esta fe, en este Salvador Jesús, hasta que Él mismo venga en gloria a buscarnos a cada uno de nosotros.
y que como iglesia reunida, cada mañana que nos levantemos y nos lavemos nuestra cara, recordemos que hemos sido bautizados, que hemos sido llamados hijos de Dios y que hoy mismo, mediante la predicación de la palabra, han sido perdonados de todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo guarde vuestros corazones en Cristo Jesús para vida eterna. Amén.